Gloria a Dios. Bien, que la gloriosa paz de nuestro gran Dios y el Señor Jesús sea una vez más con todos. Pues aquí estamos siguiendo pues este tema nuevamente. Bueno, esto se nos ha alargado. Pensé que esto iba a ser un poco más fácil, pero ha sido a lo contrario. Se ha puesto bastante difícil, digamos, dar su culminación. Al principio de la introducción pensé que iban a ser solamente tres grabaciones, pero hoy esta va a ser la cuarta grabación y va a quedar una más. Creo que van a ser 5. Como ustedes saben, el tema es Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Voy a volver a repetir para volver a enlazar y poder, digamos, acoplarlo a lo que hemos dejado anteriormente. Dijimos que por qué a Dios nadie le había podido ver, qué es lo que Él era exactamente. Y también dijimos que el unigénito Hijo de Dios se le ha dado a conocer, y dijimos que por qué, o cuál era la diferencia entre unigénito o por qué se le llamaba así. Ahora bien, y hablamos de muchas profecías anteriormente, ¿verdad? En las grabaciones anteriores, y pues bueno, hablábamos muchas también, no contrapartes, o sea, nosotros hacemos muchas veces las contrapartes. En cierta ocasión dijo alguien, bueno, en realidad yo no entiendo, dijo la Biblia, dijo, en cuanto lo mete, dice, lo saca, dice, pero eso no es así. La palabra de Dios o sea, no es así, pues. Entonces, nosotros no tenemos lo que es una consecuencia directa o una administración, se puede decir, directa, porque muchas personas, pues, tienen muchas situaciones, digamos, adversas para poder recibir de parte de Dios lo necesario. Este conocimiento que yo he expresado o he estado hablando, esto no lo van a encontrar difícilmente lo van a encontrar por YouTube, sino hasta hoy, porque en realidad quienes hacen estas grabaciones o enlaces son gente con sus grandes canales, sus grandes emblemas, sus grandes documentaciones, documentales, y todo bien arregladito y todo, pues. Entonces, pero todos ellos lo ocupan por comercio. Sin embargo, yo no estoy comercializando, aunque dicen que por YouTube se gana. A mí no me interesa, y aunque he visto por allí, digamos, cuánto se gana en YouTube si quiere ganar. Lo estoy haciendo porque hoy, con esta situación de lo que es la cuarentena, que ya llevamos más de 3 meses, que está bien difícil, sin que las iglesias se puedan aperturar, y pues ha parecido bien por medio de estos medios llegar mayormente a lo que son los hermanos. Algunos pasan estos videos a los que no tienen, digamos, internet, o que no tienen teléfonos, digamos, con estos tipo de aplicaciones. Así que bueno, yo quiero que veamos veamos lo que es lo que dice esta versión en Lucas 1:31, me parece. Lucas 1:31. Vamos a ver aquí, Lucas. Aquí está. Lucas 1:31. En el nombre del Señor Jesús. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesús. Lucas 1:31. Vamos a ver.
Lucas 1:31. Perdón, Lucas 1:35. Bueno, andamos cerca. Vamos a ver. Perdón, sí, del 31. Vamos a ver. Y le dice, esta versión dice así. Y vamos a hacer una comparación de lo que dice otra versión y creo que es la versión que llama Pechita. Aquí tengo un escrito de la versión lo que es Pechita. Dice así. Dice, vamos a ver. Concebirás, dice, en tu vientre. Esto es bien importante referente a lo que les dije anteriormente. Si ustedes buscan en otra versión, en lo que es la latinoamericana, latinoamericana, ahí dice seno. María, no temas porque concebirás en tu vientre o en tu seno interior, en tu interior, y le darás, dice, a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será, dice, grande, y será llamado Hijo del Enjón o del Altísimo, y será llamado Hijo de el Altísimo. Esto es lo que dice esta versión. Dice, si ustedes bien, dice será llamado el Hijo del Altísimo, no dice este es el Hijo de Dios. Y sin embargo, si así dijera, no hubiese problema, pero bien importante es ir viendo, digamos, los artículos. El Altísimo, el Señor Dios, dice, le dará el trono, dice, de David, su padre. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ahí nomás. Pero vamos a volver a repetir. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pues vamos a darle más adelante. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá, dice, sobre ti, y el poder, dice, del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo, dice, de Dios. El cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Ahora, vamos a hacer la comparación con lo que dice la versión Pechita, como les dije con el escrito que tengo aquí, Lucas 1:35, y así. Y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá, dice, y el poder del Altísimo, ahí vamos bien con esta versión, y el poder del Altísimo reposará, dice, sobre ti. Por eso, santo es lo que nacerá, dice, de ti, y será llamado el Hijo de Dios. Ahora, lo que nos dice esta versión de Reina Valera de 1960, la Pechita y otras versiones más lo dicen. En esta versión dice que el poder del Altísimo reposará, dice, sobre ti. El poder del Altísimo sobre... Entonces, allá en Isaías, en capítulo 11 y verso 2, dijimos que dice
y reposará, dice, sobre él el Espíritu, dice, del Señor. Ahora, y en este caso, lo está diciendo con María. María fue también un instrumento que provocó la formación de lo que es el Hijo de Dios en el interior de María, del interior de María. Entonces, ese tabernáculo, ese instrumento que fue María, sirvió para eso, para que se formase el niño mediante María ocupase el verbo de la palabra hágase o hacer. Entonces, en el 36 dice, y aquí también tu pariente, dice, Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido hijo en su vejez y el 6º mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel, dice, se fue, dice, de su presencia. Entonces cuando María ocupa la palabra del verbo hágase o hacer, es cuando ella acepta la voluntad de Dios. Y por medio de aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea de los seres humanos o quien sea, porque todos estamos sujetos a la voluntad de Dios, toditos, hasta los ángeles. Por eso Dios, Él no ha querido crear aún ni a los ángeles a la manera como Él quiere, sino que lo dejó a su voluntad. Y así también a lo que es los seres humanos. En esa forma fue que Satanás transgredió y traspasó los mandamientos de Dios y muchos ángeles juntamente con él. Entonces, en esta forma, la creación está sujeta a vanidad. Toda la creación está sujeta a vanidad. Ahora, dice, le decíamos Isaías 11, 2, y reposará, dice, sobre él, dice, el Espíritu, dice, del Señor. El Espíritu del Señor. Ahora, en María iba a reposar el Espíritu del Señor. Dice, y el Espíritu, dice, vendrá, dice, y el Espíritu vendrá, y el poder del Altísimo, reposará, dice, sobre ti. O sea, allí iba a estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño naciese. Hasta allí. Y iba a volver nuevamente en María de regreso. ¿Cuándo? Cuando Jesús se aparece a los hermanos y estando con ellos 40 días, les manda que se quedasen en Jerusalén y a que esperaran el poder de lo alto. Hasta allí nuevamente iba a regresar el Espíritu de Dios en María. Pero no como en la forma que el ángel lo anunció, sino que ya en una forma distinta. En la garantía para la salvación, en la administración para la salvación, en la administración para la conducta, en la administración para obrar frutos agradables hacia Dios. Entonces, cuando imagínense, María concibe por medio de la actuación de ella, es decir, por la expresión que ella ocupó, dice, ya Elizabeth había sido fecundada
Pero Elizabeth, ¿de parte de quién había sido fecundada? ¿De parte de quién? De su esposo. Porque ella sí tenía esposo. Era mujer del sumo sacerdote en aquellos entonces, Zacarías. Entonces, cuando cuando María recibe esto, se va a visitar a Elizabeth. Y ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Dice que, oigan, Jesús bautiza a Juan. Eso no lo dice la palabra. Pero ¿por qué digo que lo bautiza? Porque se estremece el vientre. Hay un revoloteo dentro del vientre de Elizabeth. Y Elizabeth empieza a profetizar. Empieza a profetizar. Entonces, de esa manera, Jesús, el Dios encarnado, bautiza a Juan el Bautista. Y la reacción en Elizabeth. Vea lo que dice Isaías, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver el 9:6 y vamos a ver el 7:14. Isaías 7:14 dice, oiga, por tanto, dice, el Señor mismo, dice, os dará, dice, señal. ¿Señal de qué? ¿Señal de qué? Señal de la promesa. Y promesas habían bastantes, pero la especial era en de que Dios iba a salvar a su pueblo. Dios iba a libertar a su pueblo. En eso se traza y se cierran todas las profecías. Mediante digamos, ese pensamiento surgen todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Dice, por lo tanto el Señor mismo dará señal, la Virgen concebirá, dice, a luz un hijo. Y le pondrá por nombre, dice, Emmanuel. Y le pondrá, dice, por nombre, dice, Emmanuel. Oiga. Le pondrá, dice, por nombre Emmanuel. Que traducido quiere decir Dios con nosotros. Oiga. Otra vez. Dice, por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal y la Virgen concebirá, dice, y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, vea lo que dice el 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo se nos ha sido dado. Oiga, hijo se nos ha sido dado. Y el principado es sobre su hombro y llamará su nombre, dice. Oiga, o sea, los significados y todo lo que se encierra, todo lo que se encierra en lo que es Jesús, en lo que Él produce. Admirable, oiga, consejero, Dios fuerte, oiga qué precioso, y con D mayúscula, no con D minúscula. Muchas traducciones, estas partes las trazan con D mayúscula y eso es una abominación, es un error muy grande, es un pecado delante de Dios, es una blasfemia. Porque los mismos escritores nos enseñan de que se ocupa de mayúscula cuando es, imagínense, cuando es en un sentido significativo, la expresión para que se usa con alguien. Y se usa mayúscula para cuando es en un sentido de supremacia, oiga, de majestad, en este caso de Dios. Entonces, oiga, dice, admirable consejero, Dios fuerte. Entonces, cuando se
aparece los dioses de las naciones, aún hasta los mismos escritores ponen D mayúscula, porque eso hace diferencia entre Dios y los dioses de las naciones, o sea, los ídolos. Los ídolos. Entonces, Dios fuerte, Padre eterno. Oiga, Jesús es Padre eterno. No pueden haber dos padres. Y si Él hubiese sido Padre, la eternidad de Él tendría que haber pasado. Pero dice que es Padre eterno. Príncipe de paz, dice. Mas no dice hijo, dice eterno. Mas no dice hijo eterno. Ahora, el Espíritu Santo dice sobre el poder de Dios, dice y el poder del Altísimo reposará sobre ti. El Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo reposará sobre ti. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y el poder del Altísimo? El poder del Altísimo, ¿qué diferencia hay? Vea lo que dice Daniel 9:24. Daniel 9:24, en el nombre del Señor Jesús. Daniel 9:24. Bendito Dios. Daniel 9, verso 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación, para poner fin al pecado. Yo creo que esto ustedes lo entienden. Dice, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir, dice, al santo de los santos. ¿Quién es ese santo de los santos? Oiga, y ungir al santo de los santos. ¿Quién era el que iba a ser ungido? El Hijo de Dios. ¿Y a dónde fue el ungido? En el bautismo que le hizo Juan el Bautista. Allí él es ungido. Ahora, esa es otra aplicación también bien preciosa, que más adelante, poco a poco, lo vamos a ver. Ahora, para ungir al santo de los santos. Ahora bien, cuando dice santo de los santos, y si en Lucas dice, y le contestó el ángel diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, dice, el poder del Altísimo reposará, dice, sobre ti. Y el poder del Altísimo reposará, ahora, del Altísimo, en el Altísimo y Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay? Porque el poder del Altísimo iba a reposar. Oiga, y el Espíritu Santo, dice, iba a venir. Y el poder del Altísimo iba a reposar. Cuando iba a venir, no que se fue, ya dijimos. ¿Cuándo era la duración del Espíritu de Dios en el vientre de María? 9 meses. Hasta entonces el Espíritu Santo iba a estar dentro de lo que es el vientre de María. Ahora, dice, sobre ti, por eso santo es, dice, santo, dice, santo es el ser que nacerá, dice, de ti. Oiga, por eso santo es el ser que nacerá de ti. Y será llamado, dice, hijo de... Por tanto, santo es
Por tanto, santo es el ser que será nacido, dice, de ti. Oiga, santo es, oiga, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, oiga, santo será llamado, dice, el ser que nacerá de ti. El poder, dice, del Altísimo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Oiga, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo reposará sobre ti y nacerá de ti el ser que está allí, el cual, dice, es santo. El cual es santo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Entonces, dijimos Daniel 9:24. 9:24. 70 semanas están determinadas y sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo, dice, de los santos. Aquí hay un santo de los santos. ¿Y de quién está hablando? Del que iba a nacer. ¿Quién iba a nacer allí? El que estaba en el vientre, el cual, dice, el poder del Altísimo reposará, dice, sobre ti, ese, el cual el ángel le dijo, vendrá, dice, sobre ti. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos santos hay? ¿Cuántos santos hay? Solamente es uno. Sin embargo, como vuelvo a decir anteriormente, en el tema anterior, antes del primer capítulo, nosotros, y como hijos de Dios, somos santos, pero no nos acreditamos de esa responsabilidad, ni tampoco como las versiones de Valera o otros, decimos San Mateo, decimos Marcos, San Marcos, porque eso lo han hecho mediante el fanatismo y la idolatría. Entonces, igual como de cuando se dice Santiago, ¿cuál era la expresión? Era Jacobo. Entonces no es Santiago, era Jacobo, el hermano de Jesús. Entonces, pero vinieron ellos, imagínense, y le pusieron Santiago. Ahora, yo quiero que veamos lo que dice Colosenses 1, bendito Dios, 1:15. Colosenses 1:15. Dice el Señor Jesús, alabado sea su nombre, para honra y gloria de nuestro Dios. Dice, imagínense el tema, qué precioso. Reconciliación por medio, dice, de la muerte, dice, de Cristo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y también decíamos de que la humanidad misma y la creación fue sujeta, dice, toda creación fue sujeta, dice, a vanidad. Y fíjense que nosotros podemos hablar de los ángeles, pero como también les dije que Dios, Él no quiso crear a los ángeles o a nosotros a que fuéramos automáticos y para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No, sino que voluntariamente nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para ser merecedores de la vida eterna. Oiga, de la vida eterna. Entonces dice así, oiga, Cristo es la imagen, lo que decíamos, el tema, del Dios que no se puede ver, del Dios invisible. Oiga, el primogénito, dice, de toda, dice, creación. El primogénito. Entonces, cuando dice esto, como le vuelvo a decir, no quiero refutar, ¿verdad? Ni solo voy a tratar de hablar lo que yo entiendo y de explicarlo. La palabra de Dios dice, desead como niño recién nacido de la leche espiritual, dice, no adulterada.
Entonces, cuando aparentemente, o sea, cuando aquí aparece el primogénito de toda creación, aparentemente alguien, o sea, puede decir, usando la lógica, bueno, o sea que de todo lo que fue creado, Él fue el primero, o sea que entonces Él también fue creado. Allá en Génesis 1:26 decíamos que el verso 27 con el verso 26 no se familiarizaba. ¿Por qué no se familiarizaba? Porque no había una forma entendible de la comprensión exacta del verso 26. Igual en esta forma. Si ustedes siguen leyendo, si seguimos leyendo, dice, porque en Él fueron creadas. Oye, porque en Él, no dice con Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio, oiga, de Él y para Él. Y Él es antes, dice, que todas las cosas, y todas las cosas en Él, oiga, subsisten. Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y el principio, dice, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Entonces, aquí está la base. Entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Esto explica lo que dice el verso 15. Y Él es el principio, el primogénito, dice, de entre los muertos. Él es el principio, el primogénito. Oiga, de entre los muertos, para que en Él para que todo tenga la preeminencia. Ahora, pero aquí dice creación. Claro que dice creación. Y cuando hablamos de creación, hablamos de todo lo que es creado. Ahora, sigamos viendo la posición, oiga, de Jesús. ¿Y cuándo fueron las cosas creadas? ¿Y quién estaba cuando las cosas fueran creadas? Cuando las cosas fueron creadas. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. En el nombre del Señor Jesús. Proverbios capítulo 8. 8 en adelante. Lo voy a leer todo, pero lo voy a leer de carrerita, pero ustedes lo pueden corroborar y lo van a analizar. Dice en el nombre del Señor Jesús, dice el tema, la excelencia de la sabiduría. Oigan, ¿acaso no clama la sabiduría y alza su voz la inteligencia? Apostada en las alturas junto al camino, en las encrucijadas a las veredas junto a la puerta de la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da sus voces. A vosotros hombres llamo, mi voz dirijo a los hijos de los hombres. Ingenuos, aprended discreción, y vosotros necios, entrad, dice, en cordura. Escuchad, porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas, porque mi boca dice la verdad y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas las cosas claras para mí, todas son claras para el que las entiende, y rectas para los que han hallado, dice, sabiduría. Recibidme enseñanza antes que la plata, y ciencia antes que el oro puro, porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay cosa deseable que se le pueda comparar. Yo la sabiduría habito con la cordura, y tengo la ciencia, dice, y los consejos. El temor del Señor, dice, es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Conmigo están, dice, el consejo, el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan, dice, los reyes, y los príncipes ejercen, dice, la justicia. Por mí dominan los príncipes, y los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y el honor me acompañan. Los bienes permanentes y la justicia mejor es el fruto que el oro
Mejor es el fruto que el oro refinado. Y mis beneficios mejores que la plata pura. Por vereda de justicia guiaré, dice, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Oigan bien, oigan. El Señor me poseía, dice, desde el principio. Oigan, el Señor me poseía desde el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve yo, dice, la primicia, dice, el principio, desde el principio. ¿Qué es primicia? Primado. ¿Qué es primado? Supremacia, primogenitura, oiga, otra vez, el Señor me poseía desde el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve yo la primacia desde el principio, antes de la tierra, fui engendrada antes que los abismos, fui engendrada. ¿Cómo es eso? Fui engendrada antes de los abismos. ¿Cómo es que fue engendrada la sabiduría? ¿Cómo fue que fue engendrada? A ver, ¿cómo creen ustedes que fue engendrada la sabiduría? ¿Qué les da el pensamiento? ¿Qué les da o sea, por ejemplo, si yo soy carpintero, para que, oiga, la sabiduría sea engendrada, tiene que verse el arte que relumbra a su creador. El arte que relumbra a su creador. Sin la sabiduría, el carpintero no puede hacer un arte de carpintería. Entonces, cuando dice que la sabiduría fue engendrada, ¿quién puede ver la sabiduría? ¿O quién puede ver que la sabiduría nació? ¿Y quién puede decir cómo es la sabiduría? Para que digan que es algo formado. Ahora, fui engendrada antes de los abismos, antes que existiera, dice, las fuentes, dice, de las muchas aguas. Antes que los montes fueran, dice, formados, antes que los collados ya había sido yo, dice, engendrada. Cuando él aún no había, dice, hecho la tierra ni los campos, ni el principio ni el polvo del mundo, cuando formaba los cielos, oiga, cuando formaba los cielos, ¿quién estaba con él? Allí, dice, estaba yo. Por eso decíamos que la plenitud de Dios, la deidad de Dios, decíamos en Isaías 11:2, oiga, iba a habitar en Jesús. Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice que porque le plació desde el Padre que en él habitase todo lo que Dios es. Entonces, en María de la misma manera. Oiga, de la misma manera. Y le contestó, dice el ángel, diciendo, el Espíritu Santo vendrá y el poder del Altísimo, dice, reposará, dice, sobre ti. Reposará sobre ti. Dice, ahora dice, cuando formaba, dice, los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba, dice, los cielos arriba. Cuando afirmaba, dice, de las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites del mar, para que las aguas no traspasaran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo, dice, todo. ¿Tenía ayudante el Señor? No, él no tenía ayudante. Él no tenía ayudante. Alguien dice que él tenía un ayudante. Pero Isaías 44 dice que él hizo, dice, la tierra y la formó él solo. O él solo, dice. Él solo. Dice de Deuteronomio 4:32 me parece. O 29. Mirad, dice, examino todos los términos de la tierra, que yo soy Dios, dice, y no hay dioses conmigo. Y Deuteronomio 32:39 o 32:29. Oiga, dice, ahí lo pueden leer, se me ha olvidado, pero ahí es similar, dice bastante igual. Ahora dice, con él estaba yo ordenándolo todo, yo era su delicia,
oiga, yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo ese tiempo. Oiga, me regocijaba con la parte habitada de su tierra, pues mis delicias estaban con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo de sabio y no menosprecéis, dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando, dice, los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, pues todos los que me aborrecen, dicen, aman la muerte. Oiga, entonces, según lo leído, según lo narrado, ¿quién estaba con Jesús? Perdón, ¿quién estaba con el Padre? ¿Quién estaba con Dios? Si Colosenses dice, oiga, Él es el principio, dice, de toda creación. Leyendo también todo, como cuando dijimos, oiga, en hasta adelante, oiga, en adelante, oiga, del 15 al 16 en adelante, y pueden ver ustedes que la respuesta acá se encuentra en el verso 20, porque por medio de él, y por medio de él reconciliar consigo, y por medio de él reconciliar, dice, consigo. O sea, ¿por qué no dice con el Padre? ¿Por qué no dice con el Padre? No, que consigo, porque Él es el Padre. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Oiga, ¿con quién pecó el hombre? ¿Con quién pecó la humanidad? ¿Con quién necesitaba el hombre reconciliarse? ¿De quién necesitaba el hombre el favor? ¿De quién lo necesitaba? Entonces, por eso dice la segunda de Timoteo 3:16, grande y indiscutiblemente, no se puede discutir, mucho menos y sin contradicción alguna, es el misterio de la piedad, o sea, del amor. Dios fue manifestado, dice, en carne. Oiga, eso fue grande, eso es hermoso, eso es inexplicable, o sea, lo que Dios se atrevió a hacer. Eso es lo que Salomón decía. Más, ¿es verdad que Dios habitará en la tierra con el hombre? ¿Cómo es esto? Si aún los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que he edificado? Ahora, vea lo que dice Romanos 8:29. Este capítulo creo que va a estar un poco más largo que los otros. Quiero terminar los textos que tengo acá. Y para luego, el último, el capítulo, que será el 5, este es el 4, Romanos 8:29. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, algo corridito. 8:29. 8:29 en el nombre del Señor Jesús. Dice. Oiga, a los que antes, dice, conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, dice, de su Hijo, para que él sea, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Para que él sea el primogénito en muchos hermanos. ¿Pero acerca de qué? Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Aquí está la respuesta, así sin darle tanta explicación para avanzar. Colosenses 1:18, en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 1:18. Vamos a ver, creo que es ahí. Él es también, dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el principio, dice, y es el principio, el primogénito de entre los muertos. Oiga, el primogénito entre los muertos. De entre los Romanos, decíamos, 8:29. Y a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre sus hermanos. Entonces, Jesús aparece, ¿verdad? Dios aparece en calidad de Hijo,
para que Él muera y así también la resurrección sea manifiesta y Él sea el primero en resucitar y su testimonio sea verídico y sea también seguido. Imagínense, y nosotros sustentados por ese conocimiento para que también de la misma manera esperemos la resurrección. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6, en el nombre del Señor Jesús. Dice así. Y otra vez dice, cuando introduce, dice, al primogénito, dice, oiga, dice, adórenle los ángeles, dice, de Dios. Y otra vez cuando introduce al primogénito, oiga, pero ¿por qué se le llama primogénito? Hablando de la resurrección, de lo que Él trae, de lo que Él viene a hacer con todita la creación, con todita lo creado. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, en el nombre del Señor Jesús. Dice así. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, dice, entre los muertos y soberano, dice, de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Oiga, y el primogénito de entre los muertos. Oiga, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios. Ahora, vea lo que dice Job. Veamos lo que dice. Primero vamos a ver. Romanos 8:20. Romanos 8:20. Vamos a ver. Romanos 8:20. Véame lo que dice. Del 19, el 20. Vamos a ver. 8:19 en adelante. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Porque el anhelo ardiente de la creación, es el guardar, dice, la manifestación, dice, de los hijos, dice, de Dios. Oiga, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación, dice, de los hijos. O sea, la creación de Dios, los ángeles, la tierra misma, está pendiente de lo que se va a efectuar en nosotros. Porque efectuándose eso en nosotros, también hay cielo nuevo y tierra nueva. Y los ángeles también alcanzan por nosotros lo que es una gran bendición, la cual ahorita ellos no la tienen. Ellos no la tienen, y ya lo vamos a ver. Porque el anhelo, dice, ardiente de la creación es el guardar, dice, la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad. Entonces, ¿de qué creación está hablando? La creación fue sujeta de todo lo que Dios creó. O sea que Jesús también fue sujeto a vanidad. No, Jesús no. Él no, porque ahí lo dice. Padre eterno, oiga, es Dios fuerte. Ahí lo dice. Porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Otra vez, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación gloriosa, la manifestación de los hijos de Dios. Oiga, la creación fue sujeta, dice, a vanidad. Ahora, ¿qué vanidad? ¿Qué vanidad? Es lo que pasa. Es lo que perece. Pero ¿por qué la creación, dice, anhela y guarda eso que sucede en nosotros? Porque se sabe de que ellos fueron sujetos a vanidad y que también por nosotros ellos van a lograr la bendición, así sinceramente. Y eso lo dice los hebreos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes, dice, de él? Lo creaste, dice, menos que los hombres. Pero dice, oiga, le entregaste todas las cosas en su poder. Ahí dice a los hebreos. Entonces dice de Dios, la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia, dice, voluntad, oiga,
no por su propia voluntad. Dios no lo quiso, digamos, ser así. Dice, no por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó, dice, todo. Oiga, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, dice todo. Otra vez, la creación fue sujetada a voluntad, no por su propia, dice, voluntad. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó todo. O sea, Dios así lo quiso. Oiga, pero en esperanza. Por lo tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos, dice, de Dios. Oiga, otra vez, a la libertad de la corrupción, dice, a la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. O sea, cuando nosotros seamos liberados, la creación se añade a nosotros. Oiga, dice, misma será libertad, dice, de la esclavitud de corrección. Aún hasta los ángeles. Si no hubiese sido así, no hubiese pecado Luzbel. Si no hubiese sido así, no le hubiesen hecho caso los demás ángeles que los trajo, se vinieron con él y acompañaron. Si no hubiese sido así. Imagínense que Dios no quiso salvar a estos ángeles, sino que salvó a la humanidad. Qué precioso y qué bueno Dios. Imagínense. Pues ¿saben por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad para con Dios antes que nosotros. Y ellos no la aprovecharon. Esas cosas acontecieron con Israel también. Imagínense. Verdad dijo el apóstol Pablo en el Señor y no miento. Cuando lo siento, dice, por mis hermanos, dice, según dice la carne, la cual es, dice, lo que son judíos según la carne, lo cual es los pactos de la promulgación, los tiempos, dice, todas las bendiciones, dice, que deseara ser yo anatema y por amor de ellos. Oiga, pero no se podía eso, sino que Dios quiso, imagínense, en un tercer lugar manifestarse a nosotros. ¿Por qué en un tercer lugar? Porque lo tuvieron primero los ángeles, segundo lo tuvieron los israelitas y ahora lo tenemos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dicen los hebreos? Porque no os habéis acercado, dice, al monte, dice, que ardía. Oiga, ni a la voz que hablaba, sino a la comunión, a la millares, dice, a la compañía, dice, de los nombres escritos en el libro, dice, de la vida. Mirad pues que no desechéis aquel que habla desde los cielos. Porque si no escaparon aquellos de la voz que oían, ¿cuánto más escaparemos nosotros escaparemos nosotros? Se nos ha otorgado una salvación tan grande. Ahora vean, Job 14:18. Job 14:18. Y compáranlo con otra versión, porque las otras versiones son más enfáticas, son bien enfáticas. Lo voy a leer en esta versión del Nuevo Mundo y lo voy a leer en la Valera. Job 4:18. Y si esta pues me llena lo que he leído en otra versión, no la tengo aquí a la mano, pues aquí me quedo con esta. 4, verso 18. Dice en el nombre del Señor Jesús. 4:18. Dice así en esta versión. Dice, mira, en sus siervos él no tiene, dice, no tiene fe. Y a sus mensajeros, dice, imputa, dice, tener faltas. Oiga, ¿de quién está hablando? Vamos, aquí no me complace esa versión. No tengo a la mano aquí otra más, que habla conforme, digamos, el texto, pero más correctamente, más enfático. Yo les invito a que ustedes lo vean en otras clases de versiones. 4:18 dice así: ni siquiera, dice, en sus siervos, dice, confía. Oiga, y aún en sus ángeles descubre, dice,
Y aún en sus ángeles descubre el error. Allá decía, cuando dice ángeles, aquí dice mensajero en la versión del Nuevo Mundo. Aquí dice ángeles, porque mensajeros son ángeles. Oiga, ni en siquiera dice en sus siervos desconfía, y aún en sus ángeles descubre, aún en sus ángeles, dice, y aún en sus ángeles descubre, dice, el error. Ahora, ¿solo pueden los ángeles pecar? Sí pueden pecar. ¿Pecaron los ángeles? Sí pecaron los ángeles. ¿Ha creado Dios a la creación? ¿Ha creado Dios a los ángeles automáticos para que le obedezcan? Dios ha creado a los seres humanos para que les obedezcamos. El ser humano no le quiere obedecer. Dios creó a los ángeles para que lo obedecieran. Los ángeles se dejaron engañar por Luzbel. Ahora, Colosenses 1:15 dice, el cual es el primogénito de toda creación. A eso se refiere. Hasta aquí voy a llegar con este tema, casi una hora. Y cuesta que YouTube lo suba. Y más después vamos a seguir hablando según lo que decía el Proverbios 8, a dónde estaba el hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice. Quiero ver no sé si se me ha escapado. Job 28:27. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver. Ya entonces él vio, dice, y la puso de manifiesto y la preparó también y la escudriñó, la sabiduría. Oiga. Ya entonces la vio él y la puso de manifiesto y la preparó y también la escudriñó. Y dijo al hombre, el temor del Señor es la sabiduría, y al apartarse del mal, la inteligencia. Otra vez. Ya entonces la vio él y la puso de manifiesto. Oiga, ¿quién estaba con Jesús? Cuando decimos con Jesús, no me refiero a Dios. Y eso lo vamos a ver también más adelante, porque vamos a dar a conocer cuál es el nombre de Dios. Así que la paz y la gloriosa bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todo. Ha sido para mí un gusto haber compartido este video.